Bienvenidos a la ponencia Dermopigmentación oncológica enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña María Dolores Pérez Sacho, directora del Servicio de Micropigmentación Reconstructiva y Oncológica en Clínica Corachán y presidenta de la Asociación de Micropigmentación Estética Paramédica y Oncológica AMEP, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, María Dolores. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, explicar qué es la micropigmentación a nivel oncológico y hay varias vertientes y una de las vertientes que vamos a ver es lo que es el tema de reconstructiva y oncológica. Entonces, ¿qué es la micropigmentación? Bueno, pues la micropigmentación consiste en que nosotros introducimos una serie de pigmentos justo debajo de la epidermis, que es la primera capa de la piel, mediante un dermógrafo, que es un aparatito que realiza unas funciones. ¿Qué diferencia hay entre la micropigmentación y el tatuaje? Prácticamente es lo mismo, porque no deja de ser que pigmentamos la piel. Pero ¿qué es lo que cambia? El tipo de pigmento y sobre todo el dermógrafo. Que el dermógrafo que nosotros utilizamos no es una máquina rotativa potente, no tiene tanto golpe, por lo que no lesiona tanto la piel. Después, nosotros trabajamos con una serie de agujas que dependiendo de lo que queramos hacer, pues vamos a escoger una u otra. Las agujas para nosotros va a ser como para un pintor los pinceles. Si yo quiero hacer una línea, una raya, yo voy a coger una aguja que la disposición de las puntas esté en redondo y estén soldadas entre sí, todas las puntas juntas. O sea que si quiero hacer una raya fina, pues cogería una punta. Un poco más gruesa, 3 puntas, más gruesa todavía 5 puntas, pero soldadas todas entre sí. Y después, cuando lo que queremos es hacer una creación, por ejemplo, de la areola, camuflar unas cicatrices, pues ya tenemos que escoger unas agujas que las puntas, en vez de estar soldadas entre sí juntas, estén separadas. De esta manera no hacemos rayas, sino que lo que hacemos es difuminar mucho más el pigmento. Y luego tenemos unas agujas que en vez de estar la disposición en redondo, está en plano. Y también estas nos sirven pues para realizar zonas grandes, porque incluso tenemos agujas hasta de 20, 22 puntas, o sea, que podemos abarcar zonas muy grandes. Ya si nos metemos en lo que es el tema del cáncer de mama, pues cuando a una paciente se le diagnostica el cáncer de mama y es necesario realizar una mastectomía, pues si es una mastectomía radical, pues hay una extirpación de todo lo que es la piel, la glándula mamaria y también el complejo de areola-pezón. Una vez que la paciente pues, ha recibido quizás tratamiento de radioterapia o quimioterapia y el cirujano ya ve que es el momento de hacerle la reconstrucción mamaria, pues dependiendo de qué tipo de reconstrucción mamaria, nosotros a la hora de hacer la micropigmentación vamos a trabajar de una manera o de otra, sobre todo en cuanto a tipo de anestesia, porque hay reconstrucciones que no tienen después nada de sensibilidad en la zona. Por ejemplo, una de las muy frecuentes es la reconstrucción con la técnica DIEP, es el colgajo DIEP, que consiste en extirpar parte del abdomen con todo el paquete vascular y lo que se hace es como un trasplante, o sea, toda esa zona de la mastectomía se realiza un injerto de zona donante, que es la zona del abdomen. Por lo que la paciente, ahora nosotros vemos aquí pues, el resultado final de la técnica DIEP, entra a quirófano sin volumen, pero con una cicatriz nada más. Y sale de quirófano con la cicatriz del abdomen, una abdominoplastia, en la cual también hay que reconstruir el ombligo, y parte de ese abdomen es el que se pone en la zona de la mastectomía. Pero también es muy frecuente que la mama sana, la mama contralateral,
pues para que las dos mamas sean lo más simétricas posibles, pues también muchísimas veces se hace una intervención de esta mama, que puede ser o una reducción o una elevación, una mastopexia. Entonces, aquí viene también después también nuestro trabajo, no solamente a nivel oncológico, sino también a nivel reconstructivo, porque con la técnica de micropigmentación podemos camuflar todas estas secuelas de estas cicatrices que quedan derivadas de estas cirugías. Otro tipo de reconstrucción es la reconstrucción que se realiza con el músculo, con el dorsal ancho. Aquí también es un colgajo el que se utiliza, pero en vez de quitarlo completamente como se hace con el abdomen, con todo su paquete vascular y todo, aquí lo que se hace es que se abre como un bolsillo entre la piel y la musculatura y se abre como un túnel. Y entonces toda la parte de la piel de la espalda se tuneliza hacia adelante y se pone una prótesis debajo para crear volumen. ¿Qué pasa? Pues que cuando nosotros nos viene la paciente, aquí ya vamos a ver una foto con curada toda la zona, con el pequeño botoncito que hace el cirujano en algunos casos para crear el pezón, nosotros aquí no ponemos tampoco nada de anestesia. En la reconstrucción anterior, en la del colgajo 10 del abdomen, tampoco utilizamos nada de anestesia porque las terminaciones nerviosas están como cortadas realmente y no tienen prácticamente cero sensibilidad. Entonces, pero en esta reconstrucción con el dorsal ancho, sí que es verdad que conforme nosotros vamos realizando la técnica y vamos pinchando en la zona, las pacientes nos dicen que notan no dolor, pero sí como un reflejo, como un tipo de calambre en la espalda. No nos sirve de nada poner anestesia en la zona que estamos trabajando porque esto es un dolor tipo reflejo de la musculatura. Entonces, nosotros utilizamos un tipo de anestesia que es una anestesia local en crema, entonces no nos sirve de nada ponerla porque lo que notan lo van a seguir notando igual. Pero ya digo, no es dolor, es como una sensación, como un calambre, lo que las pacientes refieren. Y otro tipo de reconstrucción que también es bastante frecuente, no todas las pacientes son aptas a este tipo de reconstrucción, sobre todo si anteriormente han hecho radioterapia, porque entonces la calidad de la piel es una piel mucho más fina y no permite esa elasticidad. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues el cirujano lo que hace es que coloca debajo de la piel un expansor, que es como un globo, y vamos inyectando aproximadamente cada 2 semanas, 15, 20 días, una jeringa con suero fisiológico y este expansor, este globo, se va hinchando cada vez más. De forma que es, para que lo entiendan, como un pequeño embarazo en la zona. Cuando la piel ya ha ido cediendo y ya se ha conseguido el volumen que se necesita para poner una prótesis debajo, pues hay otra intervención quirúrgica que es sacar ese expansor y en ese mismo acto quirúrgico se introduce ya la prótesis. Existen muchos tipos diferentes de expansores. Nosotros, por ejemplo, en la clínica que yo trabajo, utilizamos este que vemos aquí y este expansor, pues alrededor de este aro negro hay un imán. Entonces nosotros tenemos la otra parte del imán, porque el expansor no se fija nunca. Hay semanas que viene la paciente y a lo mejor el expansor lo tiene pues más hacia arriba, otras veces está más lateralizado, otras veces un poco más abajo. Entonces, para saber exacto dónde tenemos que pinchar para inyectar el suero fisiológico, lo que hacemos es que vamos pasando este imán y donde se nos queda fijado, sabemos que justo en el centro es donde tenemos que pinchar. Entonces, este expansor, dependiendo de la elasticidad cutánea de la paciente, pues lo mismo puede ser 4 meses, que hay pacientes que a lo mejor lo tienen 9 o 10 meses, porque hay que ir a poquito a poquito.
Hay muchas veces que igual el doctor nos ha dicho hay que inyectar, pues no sé, 50 centímetros cúbicos de suero fisiológico y cuando hemos inyectado 30 la paciente ya nota mucha presión, mucha molestia, entonces paramos y la citamos nuevamente a los 15 días y entonces es como un embarazo más largo, o sea, necesitamos más semanas para conseguir ese volumen. En este tipo de reconstrucción, aquí sí que ponemos una crema anestésica previamente, unos 20-25 minutos mínimo antes, porque aquí sí que tienen sensibilidad. Y es la única cirugía de reconstrucción que no hay cicatrices nuevas. Solamente la cicatriz de la mastectomía es la que se utiliza para poner el expansor y es la que después también se utiliza para poner la prótesis. Entonces, es realmente quizás la menos agresiva y la que menos secuelas deja. Y entonces aquí sí que ponemos previamente, pues quizás una media horita o así, una crema anestésica. No es un procedimiento doloroso porque realmente vamos muy superficiales, no llega a ser ni un tatuaje, pero siempre por el bienestar y la comodidad de las pacientes, pues siempre les ponemos un poquito de anestesia previamente. En el caso de que el cirujano cree el pezón para crear ese volumen, esto se hace en un segundo tiempo quirúrgico. Generalmente a partir pues, de unos 4 o 5 meses de la reconstrucción, pues ya se puede hacer este tipo de intervención. Normalmente esto lo suelen hacer ya no en quirófano, sino es más bien una cirugía menor, y consiste con un poquito de anestesia local, pues hacer, como vemos aquí en la fotografía, unas pequeñas incisiones en forma de triángulo y enroscar entre sí y luego unir suturando. Y de esta manera se crea este pequeño relieve que después nosotros vamos a darle color para darle el color del pezón. En el caso de que la paciente se haya efectuado esta pequeña cirugía, pues nosotros ya no tenemos que hacer quizás tanto hiperrealismo a la hora de dibujar el pezón, porque el relieve ya lo tiene. Pero cuando no hay pezón, nosotros sí que tenemos que jugar más con luces y con sombras, pues para crear ópticamente ese relieve que está inexistente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues cuando falta solo una areola, o sea, es una sola mama la que se ha realizado la reconstrucción, pues lo que hacemos es intentar crear una areola que sea lo más parecida posible a la areola de la mama sana, de la areola contralateral. Y tenemos que intentar pues, crear que sea de la misma forma, del mismo tamaño y sobre todo del mismo color. En el caso de que sea una mastectomía bilateral, pues ya lo que hacemos es pues, mirar y yo quizás siempre pido el parecer a la paciente, ¿no? De cómo le gustaría. Muchas se recuerdan de cómo la tienen, incluso muchas nos vienen con las fotos de antes de la mastectomía. Entonces, pues nosotros aconsejamos, según la morfología de la paciente, pues la estructura anatómica y lo que hacemos es una sugerencia, pero realmente pues la paciente le dejamos que escoja pues si las quiere un poquito más grandes, ovaladas, redondita y sobre todo el color. Y en el caso de que el pezón no esté reconstruido, pues aquí ya sí que lo que hacemos es jugar con más tonalidades de pigmentos, creando sombras y luces, como cuando un pintor pinta un cuadro al óleo, que lo que hace es pues, que si nosotros miramos de lejos, pues parece que tenga que igual el río esté más cerca, que los árboles estén más lejos, las montañas más lejos, y todo esto es con juego de colorimetría. Cuando hacemos la creación de la areola, nosotros en una primera sesión elegimos el tono que sea idéntico que la areola contralateral, pero recién terminado, como vemos aquí, el color es un color siempre mucho más tirando a rojizo, porque el color del pigmento que sea marroncito, por ejemplo, o rosado,
como se une a la pequeña sangre capilar que va saliendo de rasgar la epidermis, siempre recién terminado se ve un color mucho más subido. En una primera sesión lo que hacemos es crear toda la base, crear la coloración también del pezón y citamos a la paciente transcurrido unos 30 días, un mes. Nosotros vemos ahora a continuación la siguiente fotografía pasados 30 días y vemos cómo ha cambiado ya el color. Si vemos otra vez la anterior, vemos que está muy rojizo y ahora vemos que el color ha cambiado y este es el color realmente que nosotros habíamos elegido. Bueno, pues ahora es cuando nos toca hacer el hiperrealismo. Es cuando vamos a darle textura y crear esos relieves propios que tiene la areola, los granitos, que son los tubérculos de Montgomery. Si la areola contralateral vemos que tiene mucha retracción, también podemos dibujar unos círculos para que ópticamente parezca que esa areola que nosotros hemos dibujado tenga vida, que no parezca un sello como un tampón. Entonces, aquí vemos la siguiente fotografía, esta. Aquí ya hemos dado textura, hemos creado los granitos, hemos dado un poco más de sombra y aquí, si nosotros pasamos la mano, el dedito, no hay bultitos, es todo ópticamente. Y esto, como digo, lo hacemos jugando mucho con diferentes tonalidades de pigmento. Aquí vemos otro caso. En el caso de que la areola la tengamos que crear, que ya le han hecho el pezón, tenemos que esperar un mínimo de 6 semanas después de que el cirujano haya creado el botoncito del pezón. A partir del mes y medio nosotros ya podemos crear y darle color a la areola. Entonces, aquí ya vemos con toda la sesión terminada. Aquí, lo que les decía, podemos crear estas líneas de contracción ópticamente, que realmente es todo plano, no hay nada, ¿no? Incluso si hay una retracción de pezón, que a veces es frecuente de que ocurra, pues ópticamente nosotros podemos crear un pezón más grande ópticamente, aunque el botoncillo que tenga sea muy chiquito. Como vemos, realmente, aunque tenga la pequeña cicatriz de haber creado el cirujano el pezón, como nosotros pigmentamos encima, esas cicatrices chiquititas que quedan alrededor de la bolita que se crea, quedan totalmente camufladas, totalmente tapadas. Y como les decía anteriormente, cuando la mastectomía es bilateral, pues es la elección con el paciente, con la paciente y crear, pues bueno, las dos que sean iguales. Realmente, cuando es una bilateral, para nosotros, a la hora de escoger los colores, nos es más fácil, porque no tenemos que buscar simetría con la areola sana. Y de esta manera, pues, preparamos más cantidad de pigmento y hacemos las dos idénticas. Con el tema de la oncología, de lo que es la micropigmentación a nivel oncológico, trabajamos también mucho lo que es el tema de las cejas, ópticamente pelo a pelo. Y sí que es verdad, al menos en la clínica donde yo estoy, que los oncólogos ya nos derivan a las pacientes en muchísimas ocasiones antes de iniciar la quimioterapia, para que cuando se les caiga el cabello, pues claro, la cabeza, peluca, pañuelo, gorrito, pero las cejas no. Entonces ya llevamos varios años que intentamos hacerlo antes de las primeras sesiones de quimio. Trabajamos con la técnica también hiperrealista de pelo a pelo, utilizando un tipo de aguja que son unas agujas que son extremadamente finas, son unas agujas nano, por lo que nos permiten hacer trazos muchísimo más naturales y aunque la piel sea muy grasa, que después el pigmento siempre tiende a abrirse un poquito, pues por mucho que se abran nunca se van a ver rayas, sino que va a aparecer pues es unas líneas muy delicadas, muy finas. Como hemos visto en las fotos anteriores, en algunas, y hemos hablado que muchas pacientes, cuando les hacen la reconstrucción mamaria, también le hacen intervención de la mama sana para igualar, para conseguir simetrías. Entonces,
también nuestro trabajo es camuflar esas cicatrices de la mama sana. Veremos aquí algunos casos. En el caso que lo más frecuente es una reducción mamaria. Entonces tenemos una cicatriz que es alrededor periareolar y después una cicatriz que es, llamamos en ancla o T invertida. Aquí la vemos mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que a la hora de la curación, pues porque la paciente no ha seguido, sobre todo, muchas veces es por eso, todas las normas que el cirujano le da, igual ha cogido algo de peso antes de que le tocara, o simplemente porque no ha cicatrizado bien, porque es fumadora o sus hábitos tóxicos. Entonces, hay veces que la cicatriz no queda muy limpia, muy pulida. Entonces, lo que hacemos es, como vemos aquí en esta fotografía, que en la mama izquierda, que es la de la reconstrucción, que es la sana, ha perdido parte inferior de la areola. Ha hecho pues un proceso de una necrosis parcial de areola. Pues el mismo día que creamos la areola de la mastectomía, camuflamos esas cicatrices y así le dejamos totalmente simétricas las dos mamas. Es uno de los trabajos que realmente deberían ir siempre acompañados. ¿Por qué? Porque si no, al final les queda mucho mejor la areola de la mastectomía que no la areola de la mama sana. Aquí, por ejemplo, vemos otro caso de unas cicatrices hipertróficas, también parte de necrosis, y esta es la mama sana, no es la mama de la mastectomía, la de la reconstrucción. Pues lo que hacemos es, en ese mismo día que creamos la otra areola, pues le intentamos camuflar lo máximo esas secuelas que han quedado. Aquí vemos otra. Y después lo que vamos a ver son otras aplicaciones ya a nivel reconstructivo, también un poco pues para que vean hasta dónde podemos llegar, porque lo más conocido, como hemos dicho antes, pues es pues, dar color a los labios, hacer las cejas pelo a pelo, eyeliner y sobre todo pues la areola. Pero es que la micropigmentación a nivel reconstructivo tiene muchísimas aplicaciones, y ahora pues vamos a hacer una pequeña pincelada un poco para que vean hasta dónde podemos llegar. Trabajamos mucho también en cambio de sexo, o sea, en este caso un hombre que ha hecho un cambio de sexo a femenino, pues su areola es masculina, es muy pequeñita, y al ponerle las prótesis, pues aún se han dilatado y ha perdido completamente el color. Pues lo que hacemos es crear una areola más adecuada a su nuevo género. Después camuflamos todo tipo de cicatrices, tanto de abdominoplastia, puede ser de cesárea, de apendicitis, como en este caso de un lifting, un lifting facial. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es buscar una tonalidad que sea lo más parecido posible a la piel que hay alrededor, y lo que hacemos es pues cubrirla, y de esta manera camuflamos esa secuela que ha quedado. En el caso de que haya pacientes que por nacimiento o también a veces por infección hayan perdido las uñas en los dedos, ópticamente también las podemos crear. Y en este caso también vemos que los espacios interdigitales parece que los dedos estén más separaditos. Y es todo ilusión óptica, es jugar con sombras, con pigmentos más claros, pigmentos más oscuros para crear esa sensación. Es todo, como digo, una ilusión óptica. También trabajamos mucho en grandes quemados, sobre todo en cara, pues para camuflar las secuelas de las quemaduras. Ya no solamente crear cejas, sino como por ejemplo en este caso, lo primero que hemos hecho es esta zona más blanquecina que del injerto hizo una pequeña infección y el tejido después tuvo que crecer por granulación, pues tiene un color mucho más claro. Pues en una primera sesión hemos puesto el color que se parezca más a la piel de al lado. Y luego al mes hemos hecho ópticamente un efecto de barba y bigote afeitados, rasurados. Y de esta manera
podemos camuflar esas secuelas, sobre todo en cara en hombres. Esto la verdad es que lo hacemos muchísimo, muchísimo. Después también sirve para camuflar vitíligo en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en el escote, en las manos, en genitales, en cualquier parte del cuerpo. Lo que sí es verdad que en las partes más expuestas, sobre todo al sol, pues hay que tener muchísimo cuidado con la exposición al sol, porque el pigmento que nosotros pongamos, esa zona no se va a broncear porque no hay melanina. Sin en cambio, la zona donde no hay vitíligo y donde no hemos micropigmentado, ahí sí que se va a broncear, por lo que habrá una diferencia de color. Por eso que los pacientes que nos vienen son pacientes pues que si lo quieren llevar perfecto, no han de tomar el sol, porque si no siempre veremos una diferencia de tono. Y después también, sobre todo en pacientes pues, que han hecho mucha quimioterapia o están en un proceso metastásico, pues muchas pacientes pierden mucho color en la mucosa labial. Entonces, lo que hacemos, porque ellas no quieren verse esa cara, ¿no?, de tan pálidas, pues y no les apetece ir siempre pintadas, pues lo que hacemos es, sin perfil ni nada, elevar un poquito el tono de su propia mucosa. O sea, darle un poco de tono como de más viveza, sin hacer una micropigmentación a nivel de maquillaje, simplemente subirle un poquito. ¿Qué riesgos y complicaciones tiene la técnica? Bueno, pues ahora veremos los riesgos y complicaciones, las contraindicaciones y los cuidados posteriores. Realmente riesgos y complicaciones es que son mínimos, porque como he dicho anteriormente es una técnica que no es nada agresiva, ni no es nada traumática. Entonces, puede ser, pero de manera súper ocasional, es que normal una inflamación en la zona que estemos trabajando, puede haber una dermatitis de contacto, pero para eso previamente siempre realizamos una prueba de alergia del pigmento. Y sí que es verdad que cuando el tratamiento lo realizamos a nivel de labios, si la persona es muy propensa a sufrir, a padecer herpes labial, pues es muy probable que se reactive. Por lo que, como siempre, como hacemos previamente una historia clínica con su anamnesis, en el caso de que sea muy propensa a los herpes, pues le recomendamos que, o el mismo doctor que nosotros ya tenemos en nuestro equipo multidisciplinar en oncología, en el hospital, pues que le haga el tratamiento preventivo en pastillas, se lo toman 4 o 5 días antes y así, si es que le llega a salir, no tiene tanta agresividad el herpes, por lo que no se nos va a llevar prácticamente nada de color. Y muy ocasional, por no decir nunca, y más si trabajamos, que tenemos que trabajar con todas las medidas higiénico-sanitarias y de prevención de contaminación cruzada, pues infección bacteriana, vírica, fúngica, pero esto es al menos en todo lo que es el entorno hospitalario y en muchos centros que llevan todo a pie de la letra con la normativa como exige sanidad, es prácticamente improbable que esto suceda. ¿Qué contraindicaciones? Realmente es que son muy poquitas. O sea, está contraindicado momentáneamente. Si, por ejemplo, hoy me llega una paciente que está programada y me dice pues que lleva 2 días con 39 de fiebre y que está con una muela mal o con la gripe, pues bueno, pues lo que hacemos es no hacer el tratamiento hasta que no ha pasado esa infección. En el caso de que sean pacientes, que muchas veces los oncólogos nos derivan las pacientes, aunque estén con la quimioterapia, porque igual consideran que a nivel psico-oncológico pues necesitan, por ejemplo, la realización de cejas, porque antes no han querido hacérselas pensando que a lo mejor ellas se pintarían y tal. Bueno, pues entonces lo que se hace es, igual que en la quimio, previamente la analítica el mismo día, pues hacemos la analítica previa y si las defensas están bien, pues ese mismo día realizamos la micropigmentación. En el caso de que haya una debilidad inmunológica, tenemos que esperar, igual que con la quimio, hay que esperar unos días.
¿Tenemos que trabajar en el ojo? ¿Hay conjuntivitis? Pues no se le puede hacer. ¿Cuándo se le hará? Cuando se cure la conjuntivitis. O sea, que sí que se puede trabajar, pero cuando todos estos procesos estén resueltos. Y lo que nunca trabajaremos es encima de pecas, de lunares, de cicatrices queloideas, angiomas, verrugas, o sea, cualquier lesión que haya en la piel, nunca la vamos a tapar, la vamos a camuflar, porque con el tiempo igual puede derivar a otra cosa maligna y siempre tiene que estar con visibilidad. Y sí que podemos trabajar, pero con la supervisión médica, quiere decir que los pacientes, además de firmar el consentimiento informado para la realización de esta técnica, pues necesitamos la autorización médica, o sea, un informe médico conforme esta paciente es apta o estos pacientes son aptos para la realización de este tratamiento, como por ejemplo diabéticos, personas con problemas de coagulación en la sangre y sobre todo personas con patologías crónicas. Y qué decir tiene, pues VIH, las hepatitis. Entonces, aquí siempre en la clínica tenemos siempre el dilema de que hay muchas veces que tú no sabes si ese paciente, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del VIH, si el paciente no te lo dice de que es portador de VIH, tú no lo sabes. Pero es que también muchas veces no te lo dicen porque ni ellos mismos saben que lo tienen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que siempre, siempre, siempre tenemos que trabajar con todas las medidas higiénico-sanitarias para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Por eso la normativa española sanitaria, pues ya desde hace ya bastantes años, hay prohibición de utilizar según qué tipo de dermógrafos, de máquinas, si no se le ponen agujas, que son unos módulos higiénicos que llevan una membrana dentro que impiden el retroceso tanto de restos de pigmento como de fluidos corporales, porque de esta manera nunca se nos va a infectar nuestra aparatología, porque esa aparatología el motor no lo desinfectamos, no lo esterilizamos. Entonces, la verdad que hemos ganado muchísimo con este nuevo sistema que ya llevamos años utilizándolo, pero hay ya maquinarias pues, que están prohibidas en España porque no cumplen con los requisitos que Sanidad nos tiene obligados a que tengan, sobre todo estas membranas para impedir que todo vaya para atrás. Una vez que hemos realizado el tratamiento, realmente los cuidados posteriores es que son muy sencillos. Durante las 2 semanas posteriores hay que evitar en la zona que toque directamente el sol y los rayos UVA, no bañarse, que no toque la zona agua de playa ni de piscina, no maquillar la zona, o sea, simplemente hay que aplicar una crema regeneradora y epitelizante durante esos 15 días 3 veces al día. Si realizamos algo en la cara, pues evidentemente durante esas 2 semanas no se pueden maquillar porque tenemos que evitar cualquier tipo de contaminación que no se nos vaya a infectar la zona. Y realmente no se necesitan unos cuidados así importantes. No es una zona, no sangra. Una vez que se realiza el tratamiento, lo máximo que pueden notar las 24 horas posteriores es como un poquito de escozor en la zona, como un poquito de irritación, pero nada más. Y a partir del 4º o 5º día, que la primera capa, la que está más superficial, se empieza a resecar, pues va cambiando esa piel, como cuando uno está constipado, que el labio se te pela o la nariz, va saltando esa microcostra, que es una piel muy finita, y ahí es cuando ya va a aparecer el color que realmente queda. Porque como hemos dicho al principio, recién terminado, el color se ve muy fuerte, muy subido, tirando a muy rojizo. Y a partir del 5º o 6º día, pues ya vamos viendo cómo va pelando, ya va apareciendo el tono que hemos elegido.
Entonces, realmente, bueno, es una técnica pues que para el beneficio, sobre todo psicológico, que conlleva, pues es muy poco agresiva, es un tratamiento que en 1 hora aproximadamente lo tenemos terminado y es como yo siempre digo, nosotros no curamos la enfermedad, pero ayudamos a curar la autoestima a todos estos pacientes pues que les han quedado esas secuelas pues del cáncer. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi presentación y bueno, espero que haya resuelto muchas dudas que tengan y si no, pues bueno, ya saben mi nombre, María Dolores Pérez Sancho, y hoy en día como por internet a todo el mundo se encuentra, pues por cualquier duda ya sabe que siempre estaré a la disposición de todos. Genial, María Dolores, muchas gracias. Estoy segura de que seguro has conseguido resolver muchas dudas. Con esto concluye la ponencia de dermopigmentación oncológica. Agradecemos una vez más a doña María Dolores Pérez su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.